Empiezo por señalar esto. Colombia debe interesarse por tener relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países del mundo, sin excepción. Este debate no tiene que ver con eso. Inclusive debe tener las mejores relaciones que pueda con el gobierno de los Estados Unidos. Con el gobierno de los Estados Unidos. Pero esas relaciones debe establecerlas de acuerdo con los criterios de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que desde hace décadas generaron unos criterios de cómo deben ser esas relaciones entre los países. Y son muy simples: respeto a las soberanías nacionales de cada una de las partes, respeto a la autodeterminación nacional de cada pueblo, de cada nación, la no injerencia de un país en los asuntos internos del otro, el beneficio recíproco en las relaciones. Eso es lo que dice la civilización. Antes de esos criterios de la ONU, lo que establecía el derecho internacional es que las relaciones entre los países debían ser relaciones de fuerza. El que tenía más fuerza, más capacidad de violencia, hacía lo que se le da la gana. Eso no ha desaparecido del todo, pero por lo menos las normas son perfectamente claras. Ahora, que uno tenga la norma no quiere decir que se aplique. Entonces los países, cada país, tienen que luchar para asegurarse que esos criterios de la ONU sean los que operen, porque o si no, resulta ser sometido al poder del más grande con el que tenga o no tenga cualquier tipo de relación. Entonces, teniendo eso en cuenta, digamos otra cosa. Si uno oye los puntos de vista que han venido fijando los amigos del gobierno y el gobierno, entonces nos presentan a esas tropas norteamericanas en Colombia como si vinieran aquí como a hacer obras de caridad. Vienen a ayudar, a hacer favores, a regalar cosas, a salvarnos. El sumo del cinismo lo estableció el doctor Germán Vargas Lleras cuando fue capaz de escribir un artículo en El Tiempo diciendo welcome en inglés, para que se sepa que habla inglés. Welcome, tropas norteamericanas a Colombia. Y se preguntó, ¿qué puede haber de malo en que esas tropas vengan a Colombia? Tan inocente el doctor Germán Vargas Lleras, tan inocente. Entonces aclaremos esto, porque los engañan. ¿Qué es un soldado? ¿Qué es un soldado? Porque lo que van a traer son soldados. Un soldado es una persona de cualquier país armada que impone puntos de vista por las buenas o por las malas. Por las buenas, porque si no se someten por las buenas, tiene la fuerza de las armas para imponer un determinado punto de vista. Eso es un soldado. O sea, un soldado es un instrumento de la guerra y de la violencia de cualquier país del mundo, de todos sin excepción. Ahora, ¿qué intereses defiende? ¿Él a quién representa? Es muy simple. Representa los intereses del país cuya bandera juró defender. Intereses que los define el gobierno de ese país. Luego, un soldado norteamericano, esté donde esté parado en el mundo, defiende los intereses de Estados Unidos. Y uno francés hace lo mismo, y uno chino, y uno ruso, y uno colombiano, y uno el que sea. Aquí no hay cuentos alegres. O sea, aquí no estamos hablando de que estas son tropas como de chocolate, como soldaditos de chocolate. No, esta es la realidad. Y en ese sentido, un soldado norteamericano instalado en Colombia, haciendo lo que esté haciendo, no tiene línea de mando para que el ministro de Defensa le dé órdenes, ni siquiera al presidente de la República, el señor Duque. No, si es norteamericano, su línea de mando va hacia Estados Unidos, hacia el Pentágono y hacia el propio presidente Trump. Y ese soldado instalado en Colombia, esté haciendo lo que esté, cumple la orden que le den desde Washington, sea la orden que sea, incluyendo que proceda militarmente contra Colombia y contra los ciudadanos colombianos. Así funciona el mundo. ¿Qué le vamos a hacer? Sobre esto hay una anécdota que incluso es simpática. Cuentan que el presidente Uribe, cuando estaba bregando a instalar 7 bases de guerra en Colombia, con aviones que eran capaces de destruir medio continente, hizo una reunión con la presidenta de Argentina, con Cristina Fernández. Y en la conversación, entonces, el doctor Uribe le dice a la presidenta, le dice, no se preocupe, señora, que esos tropas norteamericanas de las bases van a someterse a las órdenes de los oficiales colombianos. O sea, ahí no se va a perder la soberanía. Entonces la señora con gran agudeza le dijo, mire, presidente Uribe, créame que ningún soldado, ningún coronel Fernández, ella era Cristina Fernández, es decir, ningún coronel latinoamericano podrá darle órdenes a un coronel Johnson, es decir, norteamericano.
norteamericano. Esa es la historia, no metan cuentos, no engañen a la gente, respeten a quienes no tienen toda la información, eso funciona así. Ahora, veamos algunas actuaciones de tropas norteamericanas en algunos países del mundo y sus efectos. Pero bueno, podríamos hablar de otras. Los alemanes empezaron una guerra, la Segunda Guerra Mundial, el señor Hitler, que terminó con 40 millones de muertos. 40 millones. Miren lo que ha pasado en guerras en que ha estado Estados Unidos. Vietnam, Laos y Camboya, en Indochina. Estuvieron 20 años en guerra y hubo entre 3,5 y 5,5 millones de muertos. Casi todos, por supuesto, ciudadanos de ese país. Después Afganistán, Rusia lo invadió. La tuvieron invadida 14 años y hubo 100,000 afganos muertos por cuenta de las tropas rusas en ese país. Salidos los rusos, entró Estados Unidos. Llevan allí 19 años y llevan por lo menos 160,000 tropas de Afganistán muertas por cuenta de las tropas de los Estados Unidos y de su invasión. En el caso de Irak, Estados Unidos la invadió con mentiras, además engañó a la ONU y durante 17 años y los muertos que contabilizan son entre 500 y 650,000 muertos. Entonces, cuando a mí me hablan aquí de tropas norteamericanas y amenazando a Venezuela cuando vamos a ver, yo siempre me hago la pregunta, no estoy de acuerdo con que masacren a nadie en Venezuela, así no se arreglan las cosas, pero me hago una pregunta, ¿y si la guerra en Venezuela incendia a Colombia, qué pasa, doctor Duque? ¿Qué pasa, señor ministro de Defensa? ¿Ustedes van a responder por la sangre de los colombianos que se derramen? Por supuesto que no. Segunda cosa. Las tropas de Estados Unidos en Colombia son ilegales, inconstitucionales. La Constitución Nacional permite que en Colombia haya tránsito de tropas extranjeras. Paso pacífico, inocente, no como un vehículo de la guerra, sino otra cosa. Eso es una herencia de la Constitución de 1821, pero no hay artículo de la Constitución que permita que tropas extranjeras de ningún país operen en el territorio nacional. Cuando este pleito que tuvimos con las bases de guerra que ya mencioné, yo fui uno de los que hice el debate en el Senado. Y no se me olvidan tantas controversias y tantas cosas. Al final ese debate lo resolvió la suma de la acción de la Procuraduría, ¿cómo se llama? La Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que coincidieron los tres en que no existía ningún tratado internacional perfeccionado, aprobado por el Ejecutivo, por el Legislativo y aprobado también o por la Corte Suprema o por la Corte Constitucional, que permitiera que se instalaran tropas extranjeras en Colombia. Eso quedó dirimido, ese pleito quedó dirimido en ese momento, repito, por las máximas autoridades de estos asuntos. ¿Por qué no han cambiado la Constitución? Ellos tienen con qué cambiar la Constitución, por supuesto que sí tienen con qué cambiarla. Podrían traer un artículo que dijera pongan en la Constitución bases o tropas extranjeras operando en Colombia y a partir de ese artículo tramitar un tratado internacional. Pues claro, no lo traen porque eso sí sería el colmo de la desvergüenza. Si un presidente de la República promueva que en su país, violando la soberanía, se instalen tropas extranjeras, no se atreven. Entonces, ¿qué es lo que han hecho a lo largo de todos estos años hasta que la Corte Constitucional les desbarató la maniobra? ¿Cuál era el truco anterior? Entonces, violaban la Constitución y la ley con todas esas tropas, pero no presentaban un proyecto de ley para tramitar, por ejemplo, las bases norteamericanas. Wikileaks cuenta cómo Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, que era su ministro de Defensa, dieron la orientación, primero, de no hablar de bases y segundo, de no hablar de tratado internacional. Claro, no pueden tramitar un tratado internacional porque la Constitución se los hunde, apenas lo revise la Corte Constitucional. Entonces aquí duran un medio siglo, con acuerditos por ahí de pacotilla, cosas secundarias o que no venían al caso, justificando la presencia de esas tropas hasta que les salió la Corte Constitucional y les paró el macho. Pero repito, no se atreven a enmendar porque les avergüenza darle la cara a los colombianos tramitando que se modifique la Constitución en ese sentido. 3. Es evidente que esas tropas es probable que algo hagan contra el narcotráfico, por supuesto que sí, pero su sentido principal, todos lo sabemos, tiene que ver con tumbar a Maduro, el jefe del Estado venezolano, así tenga ese cargo en disputa
con alguien, pero eso es lo que está sucediendo allí. Quien ejerce la autoridad en Venezuela es él, guste o no guste. Y se sabe que Trump y Duque están bregando a tumbarlo desde hace mucho rato. Miren ustedes que estos no son asuntos menores. Y miren esta historia para que vean la abyección a la que ha llegado Colombia. Un día el señor John Bolton, el consejero de seguridad de Trump, salió con un cuaderno en la televisión internacional que decía 5.000 militares a Colombia, militares de Estados Unidos a Colombia. Lo dijo. ¿Saben qué dijo el actual ministro de Defensa, que en esos días era el ministro de Relaciones Exteriores? Entonces dijo que él desconocía el alcance de esas cosas. Unos días después fue a Washington, se me reunió con el señor Bolton. Cuando salió, entonces los periodistas le preguntaron, oiga, doctor Carlos Holmes, ¿le preguntó por las tropas? Y se molestó, se irritó, que él no iba a hacerle un interrogatorio a Bolton. ¡Qué horror! Cómo gobiernan a este país. Después Estados Unidos instaló la cuarta flota, que es una superflota de guerra en las costas venezolanas, a amenazarlos. Ese es un hecho evidente. Y después, ya se describió aquí, hubo una operación con mercenarios instruidos o orientados desde Estados Unidos para que actuaran contra Venezuela, que esto terminó en muertos y en problemas graves. Le preguntamos al ministro de Defensa, al doctor Trujillo, bueno, ¿y usted sabía de eso? ¿Usted se enteró de algo? Cuéntenos. Entonces nos responde con toda frescura y dice, no, eso no es de la cartera de defensa, eso se lo tienen que preguntar a otros. Yo realmente no sé qué fue lo que pasó ahí. Háganme el favor. ¿Cómo hacemos para creerle, doctor Trujillo, que una persona que es el jefe de 450.000 tropas de Colombia no se dio cuenta de eso? Pero pónganle cuidado a este asunto, colombianos. Si no supo, gravísimo. Y si supo, también gravísimo. En un país serio, doctor Carlos Holmes Trujillo, usted ya habría tenido que renunciar, culpable de acción o de omisión, porque no hay derecho que un asunto de tanta gravedad suceda sin que usted se haya dado cuenta o porque sí se dio cuenta. Y de paso agrego esto, no le den más trato al señor Guaidó de amigo de Colombia, ese es un irresponsable. Esa acción de guerra contra Venezuela con unos mercenarios, él la promovió. No es amigo de Colombia nadie que promueva la violencia y la guerra en Venezuela. Los venezolanos tienen que resolver esos asuntos pacíficamente y mediante acuerdos con ella. Repito, no es el señor Guaidó amigo de Colombia por esa conducta que nos puede llevar a una guerra tremendamente complicada. 4. ¿Qué dice Estados Unidos de estas tropas? Con toda tranquilidad han dicho que eso se llama una brigada FAB, es un nombre en inglés. ¿Y de qué se trata? Dicen los informes del ejército de Estados Unidos que el objetivo de esas brigadas, que son de 800 hombres, el objetivo es apoyar los objetivos de seguridad y las necesidades de combate de los países socios. De combate de los países socios. O sea, no son fuerzas de policía, no son la DEA en la lucha contra el narcotráfico, no. Esos son instrumentos de guerra internacional de las que con no poca frecuencia termina involucrándose en Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos tiene 800 bases de guerra regadas por todo el globo terrestre. Ahora, esas tropas también son ilegales, como las de las bases, por las mismas condiciones. El análisis es el mismo, son ilegales. Entonces le preguntamos al señor ministro de Defensa que en qué normas se apoyaba para decir que eran legales. Y entonces nos dijo 2 acuerdos. Uno del 52 de asistencia militar y otro del 74 de unas misiones navales y ejército. Pues ahí taca burro, señor ministro, porque esos acuerdos los estudió la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y no los consideró válidos para poner tropas extranjeras en Colombia. No se los aceptó. Y no se los aceptó por distintos detalles, empezando porque son acuerdos simplificados. Pero en todo caso, sobre eso ya hay un fallo. Y usted menciona otros 3. Menciona una convención de la ONU contra el tráfico de estupefacientes, menciona otra de la ONU contra la delincuencia organizada transnacional y otra interamericana contra el terrorismo. Pero vuelve y taca burro, señor ministro. Es que a nosotros no nos van a meter los dedos en la boca con falsedades, porque estudiamos las cosas y sabemos de qué estamos hablando. ¿Cuál es el problema que tiene usted con esas 3 convenciones? Que en los 3 casos, dicen esos acuerdos que están sujetos al ordenamiento jurídico interno, están en consonancia con los ordenamientos jurídicos, y cuando la Corte Constitucional los aprobó,
advirtió que los aprobaba porque en el tratado decía que cualquier cosa se tenía que someter al ordenamiento jurídico interno, y el ordenamiento jurídico interno, no mientan sobre eso, no permite que actúen en Colombia tropas extranjeras. Lo máximo que permite es un paso inocente, que no es de lo que estamos hablando. ¿Cuál es el problema? Que decidieron insistir en la trampa. ¿Cuál ha sido la trampa? Que les funcionó hasta que la Corte les paró el macho en las bases de guerra. ¿Cuál era la trampa? No tramitaban una ley, y entonces, como no era una ley, la Corte Constitucional no la podía revisar. Y el Consejo de Estado no la podía revisar porque eran asuntos internacionales, y el Consejo de Estado no revisa asuntos internacionales. Hasta que salió la Corte Suprema de Justicia, doctor Uribe, y usted lo sabe, y el doctor Juan Manuel Santos también lo sabe, y les dijo, no, es que en Colombia no puede haber ningún acto del Estado colombiano que nadie revise. Y revisó y dijo, no tienen tratado internacional, luego es inaplicable ese acuerdo de las bases de guerra norteamericana. 5. Esto es de las cosas más horribles de las relaciones militares de Colombia y Estados Unidos. Es que los soldados norteamericanos que operan en Colombia están cubiertos por la inmunidad igual a la de un diplomático, y en un diplomático es una cosa comprensible. ¿Qué es lo que dicen, lo que aplican en Colombia? Que un soldado norteamericano puede cometer el crimen que quiera en Colombia, hasta el más espeluznante, y no lo juzga la justicia nacional, sino que se lo entregan a la justicia norteamericana, que por norma no actúa o actúa de manera irresponsable. Les voy a dar 3 casos para que ustedes se impresionen. Hace unos años fueron capturados en Tolemaida un coronel, no doy los nombres para no perder tiempo, y un sargento norteamericanos. Los cogieron con 30.000 cartuchos, balas, municiones, vendiéndoselas a paramilitares. Los cogieron, y ¿qué pasó? Guante de seda, avión para Estados Unidos, y se acabó el asunto. Otro caso que los cuento. Un par de soldados violaron dentro de Tolemaida, una base del ejército colombiano, a una niña de 12 años. Y después de violarla, la tiraron en el parque de Melgar. Y cuando los cogieron con las manos en la masa, otra vez avión para Estados Unidos, y adiós el asunto, y se acabó el caso. Y hay uno que es incluso más escandaloso. La señora del coronel agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, la cogieron exportando en la valija diplomática, heroína y cocaína a Estados Unidos. Y el esposo era el compinche, o sea, el agregado militar era compinche. Bueno, lo mismo, avión y para Estados Unidos. De la señora nunca se supo. ¿Y qué pena le pusieron al coronel? Por narcotráfico. 5 meses de cárcel y otros 5 meses de detención domiciliaria. ¿Y sabe qué le pasó al chofer de la embajada norteamericana que había participado en el asunto? A un criollo, a un colombiano. ¿Sabe qué le pasó? Lo extraditaron a Estados Unidos, y allá le metieron 5 años de cárcel efectivos. Pero bueno, esto ya es de un alcance mayúsculo, ¿no? El trato que nos dan. Si un coronel colombiano, que no sea la embajada, delinque en los Estados Unidos, le aplican todas las normas. Estas prerrogativas ellos las tienen aquí, pero los oficiales colombianos no las tienen en Estados Unidos. Y ojo con esto. Resulta que la humanidad creó una cosa que se llama el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, para juzgar los peores crímenes que puedan cometerse a escala global. Es para juzgar crímenes de guerra, genocidios, delitos de lesa humanidad, asesinatos de lesa humanidad. Bueno, prácticamente todos los países del mundo la suscribieron. ¿Sabe quién no lo suscribió? Estados Unidos. No lo suscribió China tampoco. Y Rusia, que lo suscribió, se retiró. Porque ¿qué es lo que dice Estados Unidos? A mí ninguna tropa mía me la juzga un tribunal internacional. O sea, mis soldados los juzgo yo. Y la historia dice que es el juzgamiento de la impunidad. Es el juzgamiento de la impunidad. Inclusive Estados Unidos logró que el gobierno del presidente Uribe le firmara una cláusula en la que el gobierno de Colombia se compromete a no coger en Colombia a un soldado norteamericano y entregárselo a un país que le pueda aplicar la Corte Penal Internacional. Hasta allá llegan las cosas. Esta es la historia patria. Vamos terminando. 5. El narcotráfico como carnada.
Entonces aquí todo en Colombia en los últimos 50 años es con el cuento del narcotráfico, y el cuento del narcotráfico es como la licencia para matar, pueden hacer con eso lo que se les dé la gana. Aquí llevamos 50 años en la lucha contra el narcotráfico haciendo lo que dice el gobierno de Estados Unidos. En eso estamos, 50 años en eso. Que eso no ha funcionado, pues es evidente. En estos 50 años nunca se ha desabastecido el mercado de consumo de estupefacientes en ninguna parte del mundo. Lo que quiere decir que la producción de Colombia ha estado funcionando. Puede subir un poco, puede bajar un poco, pero nunca se ha desabastecido el mercado. Siempre ha habido con qué atender a las víctimas, o sea, a los drogadictos, ¿sí? Y, por supuesto, atender los negocios de los narcotraficantes. Pero es que además Estados Unidos nunca se ha propuesto acabar con el narcotráfico en Colombia. Ese es otro engaño. Ningún gobierno de Colombia se ha propuesto acabar con el narcotráfico. Sobre eso han mentido. Si ustedes leen el Plan Colombia, que es de las cosas más mencionadas sobre esto y más acabadas, ¿qué dice el Plan Colombia sobre narcotráfico? Reducirlo al 50%. Y con el otro 50% pues sigue el negocio vivo y coleando, no le pasa nada, dice el Plan Colombia. Pero además el acuerdo que firmó Santos saliendo de la presidencia y el acuerdo que firmó Duque entrando a la presidencia con el gobierno de Estados Unidos, el gran compromiso es reducir el narcotráfico a la mitad, al 50%. O sea, que los consumidores que son víctimas seguirán abastecidos y los narcotraficantes que son los del negocio seguirán en el negocio. No engañen más a este país. No le mientan más a los colombianos presentándose como adalides de la lucha contra el narcotráfico. Lucha que también yo tengo que reconocer, es dificilísima de acabarla. Mientras haya el gran consumo en Estados Unidos y en Europa, pues va a ser imposible que eso se acabe. Pero entonces no mientan, no engañen a la gente de esta manera. Por lo demás, meternos el cuento que se necesitan tropas norteamericanas en Colombia para resolver ese asunto, cuando dice el Banco Mundial aquí hay 481.000 hombres sobre las armas, y entonces necesitan unos cuantos místeres o muchos místeres para arreglar este asunto. No engañen más a los colombianos. Bueno, ¿qué gana Estados Unidos viniendo aquí con el cuento del buen samaritano? Para que el doctor Vargas Lleras le diga welcome, ¿cierto? Diga, ¿y qué es lo que tiene de malo? Pues bueno, detallemos un poco el Plan Colombia, que es lo que más han cacareado. Aquí nos metieron el cuento de que el Plan Colombia le costó a Estados Unidos en plata, para asuntos militares y para otras muchas cosas, una suma astronómica. Y que sin ellos había sido imposible, pues esa es otra falsedad. Aurelio Suárez publicó todas las cifras. 2 exministros o ministros de defensa lo han señalado. 42.382 millones de dólares desde el 99 hasta el 2008. ¿Saben cuánto puso Colombia? El 87.79%, o sea, el 90%. Luego es falso. Es falso. Y lo mismo sucede con el resto de gastos. Luego es falso. Ahora, ¿cómo se cobró Estados Unidos esa ayuda? Señor presidente, miren ustedes. El doctor Andrés Pastrana, que fue el que tramitó esto, en Caracol Radio, en marzo 17 del 2009, dijo: el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos era parte fundamental del Plan Colombia. El Plan Colombia tiene 2 estrategias. La primera, ¿saben cuál es? El TLC con Estados Unidos y todas las políticas globales económicas de Estados Unidos. Así es como nos cobran los centavos que nos tiran, que ya mencioné que son sumas relativamente pequeñas. Pero les voy a contar este otro dato que es más impresionante si quieren. El tercer punto de las 10 estrategias del Plan Colombia, ¿saben qué dice? Que es necesario un acuerdo de paz negociado con la guerrilla. O sea, el acuerdo que intentó Pastrana en el Caguán, después se lo explicó Andrés Pastrana a Álvaro Uribe en alguna conversación que tuvieron, eso lo publicó Semana, que había sido una exigencia de Clinton para que el Congreso norteamericano aprobara el Plan Colombia, porque allá esas cosas sí las aprueban los congresos, aquí no, allá sí. Y yo estoy de acuerdo con el proceso de paz, y lo defendí y lo sigo defendiendo, pero que hasta eso nos lo impongan desde Estados Unidos con los criterios norteamericanos, hasta eso se nos imponga. Bueno, pero no fue solo eso. La estrategia antinarcóticos del Plan Colombia, de los 10 puntos, es apenas el 6º. O sea, les importa un pepino. Eso es absolutamente secundario, porque además ya dije que es para reducirlo al 50% y ellos no se meten mentiras a ellos mismos. Pero como si fuera poco, ¿sabe qué hicieron? El Fondo Monetario Internacional
suscribió con Colombia una carta de intención que, ¿saben cómo se llama? El FMI acoge al Plan Colombia. Y cuando ustedes miran la carta de intención, ¿qué dice? Dice que, voy a leer algunas cosas, la base para el IVA se amplió, o sea, subir el IVA estaba en el Plan Colombia. La mayor parte de los salarios de los empleados públicos serán congelados y se efectuarán mayores recortes a la burocracia. Las empresas y la banca estatal serán privatizadas. 2 electrificadoras de orden nacional y 14 distribuidoras de energías regionales ya están a la venta, al igual que Carbocol. 3 bancos estatales se privatizarán el año entrante. No regalan nada, no dan puntada sin dedal. Ellos están en lo de ellos. Y sobre el agro es una miseria lo que le imponen a Colombia, agricultores y ganaderos y campesinos y empresarios y todos. Dice el Plan Colombia textualmente que en los últimos 10 años, estamos hablando que estos son los 10 años de la apertura, en los últimos 10 años Colombia ha abierto su economía. El sector agropecuario ha sufrido graves impactos en la producción porque han resultado sus productos poco competitivos. Como resultado de ello, o sea, de la apertura, se perdieron 700.000 hectáreas de producción agrícola. Un golpe dramático al empleo del país, dice el Plan Colombia. Dice el Plan Colombia. Y la conclusión no es que echen para atrás la apertura, la conclusión es que nos dicen, ¿saben qué? La solución para ustedes es que se dediquen a seguir en cultivos tropicales. O sea, el mismo café, los mismos bananos y ahora unas cuantas frutas con las que nos están engatusando y que les compremos a ellos cosas que podemos producir en Colombia. Termino diciendo esto, señor presidente. Dice el ministro de Defensa que no hay respeto a la soberanía porque el presidente es Duque y lo que hace Duque es, se presume que es, digamos, que defiende la soberanía. O sea, cualquier cosa que haga Duque significa que ahí está representado el interés nacional y la soberanía nacional. Pues eso es paja, señor ministro. No es cierto. Miren, en el Código Penal colombiano hay un capítulo entero que se llama de los delitos de traición a la patria. Y esos delitos no eximen al presidente de la República. El presidente de la República en Colombia puede ser condenado por delito de traición a la patria. Son 4 artículos. Voy a mencionarles uno, el 455. Dice que el que realice actos que menoscaben la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, y los ejércitos son para dominio extranjero, a efectuar su naturaleza de Estado soberano o a fraccionar la unidad nacional, y le dan las penas. Y hay otro artículo, el 457, ¿saben cómo se llama? De traición diplomática, que dice que el encargado por el gobierno colombiano, y eso incluye a los presidentes, de gestionar algún asunto de Estado con gobierno extranjero o persona o con grupo de otro país u organismo internacional que actúe en perjuicio de los intereses de la República. También le cabe la acusación por traición a la patria. 8 y son las conclusiones, señor presidente, para que se quite la preocupación sobre el tiempo. Conclusiones. Las tropas norteamericanas que vienen a Colombia vienen en defensa de los intereses de Estados Unidos. Como las rusas que vayan a cualquier parte, o las chinas, o las que sean, van defendiendo los intereses que les asignen sus gobiernos. Segundo, reciben órdenes estas norteamericanas en Colombia de sus superiores norteamericanos. Señor ministro de Defensa, usted puede esponjarse como quiera aquí, pero usted no les da órdenes a las tropas de Estados Unidos que operan en Colombia. Ellos tienen quien los mande por otro lado diferente. Son ilegales esas tropas, ya lo he explicado hasta la saciedad, ilegales. Puede haber tránsito pacífico, inocente, pero no puede haber operación de las tropas en Colombia y no tramitan esa. Senador, muchas gracias. Le doy un minuto que termine, por favor. Venezuela. Y si termina en una guerra con Venezuela, Colombia se puede incendiar. Colombia, nuestro país, con los muertos colombianos. Eso puede suceder, no sea irresponsable. Señor presidente Duque, señor ministro de Defensa, no sean irresponsables. Duque viola la soberanía nacional. Y termino diciendo esto. Los colombianos debemos unir un gran pacto nacional. Todos, sectores populares, clases medias, el empresariado, todos los que quieran estar por sacar a Colombia adelante.
por relacionarnos con todos los países del mundo, pero como ya lo expliqué con los criterios de la ONU, que tienen que incluir que no nos meten en guerras ajenas ni en pleitos con los vecinos bajo ninguna consideración, por muchos que sean los desacuerdos que se tengan con esos vecinos. Muchas gracias, señor presidente.